Ezequiel 33. Vamos a hablar sobre el tema. Aleluya. Fuimos llamados como atalaya. Leamos la palabra, los dos primeros versículos, pero le voy a pedir de favor que mantenga su Biblia abierta. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor, porque ella es bendita ya, Señor. Te ruego, Señor, que su Santo Espíritu tome esta palabra, Señor, y lleve a cada corazón de los oyentes. Y que toda la gloria sea para usted, Señor. En el nombre de Jesús. Para el que no sabe, ¿qué es un atalaya? Un atalaya es una persona que en los tiempos antiguos se usaba como vigilantes. El ejército de aquellos pueblos o los países usaban a una persona y ponían en los muros que había en la ciudad o en las fronteras a vigilar para que avisara si venía el enemigo a atacarlos. Eso es lo que significa realmente un atalaya. Entonces, Dios hace esta comparación de un atalaya. Dios llamó al profeta Ezequiel y le dice: yo te escogí a ti por atalaya. En Ezequiel capítulo 3:17 dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Eso le dijo Dios. Y los amonestarás de mi parte. Dios le dice: tú vas a hablar la palabra que sale de mi boca. Tú lo vas a amonestar. Porque el pueblo había tomado decisiones malas. El pueblo de Israel fue un pueblo muy rebelde. Un pueblo que no quería servir a Dios de corazón. Y habían tomado decisiones que a Dios no le agradaba. Igual como hoy en día la humanidad toma decisiones que a Dios no le agradan. Aleluya. Pero Dios le dice a Ezequiel: yo te escogí. Yo te he puesto por atalaya. Dije que un atalaya, el trabajo del atalaya era avisar, tocar trompeta al ejército, al pueblo que venía el enemigo. El atalaya no se podía dormirse. Tenía que estar despierto, atento. Pilas, como dicen algunos países. Porque si el atalaya se dormía, moría él y podía morir todo el pueblo. Entonces Dios escoge a Ezequiel para que toque trompeta sobre el pueblo de él. Para que amonestara
de las cosas malas que estaba haciendo el pueblo. Mire cómo dice el versículo 3. Dice Ezequiel 33, 3 y 4. Vamos a leer. Y el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viendo la espada, lo herirá, lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. Cualquiera que oyere, cualquiera que escuche la advertencia de Dios, la palabra de Dios, y no se advirtiere, dice que su sangre será sobre su propia cabeza. Eso es lo que Dios le manda a decirle a Ezequiel. Su sangre será sobre él, sobre el que no escuchare. Mire, hermano, usted y yo, si hemos conocido al Señor, usted y yo somos llamados atalayas. Somos llamados atalayas. Somos llamados a ser trompetas de Dios, para anunciar la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que está en la Biblia. Estamos llamados, amados hermanos, a tocar trompeta. A anunciar la palabra del Señor. A anunciar quién realmente era Jesucristo. Anunciar a qué vino Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Hechos, en el libro de Hechos 18, 5, 6, no lo tiene que buscar si quiere, pero dice así: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. El apóstol Pablo entendía cuál era su llamado. Él llegó a entender que él tenía que ser un atalaya, una trompeta. Él fue uno de los últimos apóstoles que llegó, que el Señor llamó, y fue uno de los que hizo más libros que todos los otros apóstoles. Porque él llegó a entender el compromiso que tenía que tener con el Señor. El amor por las almas que a él se le había metido adentro. Que todo mundo conociera al Señor. Él fue el que más viajó a predicar. El que más viajó a tocar trompeta en cada nación. Entonces él entendía que si él no hacía lo que Dios le llamó a hacer, la sangre de aquellos iba a ir sobre su cabeza si él no predicaba la palabra de Dios. Dice el versículo 6 de Hechos, del capítulo que leí, 18, 5 y 6, dice: pero dice, oponiéndose, blasfemando estos. ¿Quién blasfemaron? Las personas que escucharon la palabra que Pablo le estaba hablando. Dice, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me voy a los gentiles. O sea, Pablo le dice, yo les he hablado de Cristo.
les he dicho que Cristo es el ungido. Ustedes no quieren escuchar, yo me limpio. Él estaba haciendo algo que Jesús dijo. Cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar el evangelio, le dijo, vayan y prediquen casa por casa. Al que te escuchare, háblale, bendícele. Y el que no te quiera escuchar, sacúdete las sandalias de tus pies, sacúdete y vete. Es algo serio. Jesús no está rogando a nadie en que le siga. Él desea que vengan voluntariamente, que le sirvan voluntariamente. Entonces Pablo había entendido, por eso él dice, yo me sacudo mi ropa, me sacudo mis sandalias y me voy. Ustedes no quieren escuchar del Señor, yo me voy a los gentiles. Él llevaba la palabra primero a los judíos y viendo que los judíos no querían escuchar, dijo, me voy a los gentiles. Los gentiles somos nosotros. En varias ocasiones, Pablo dijo estas palabras. En Hechos 20, 25 y 26. Mire cómo dice. Hechos 20, 25 y 26. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. O sea, Pablo le dice, yo saco mi responsabilidad. Yo les he hablado a ustedes. Ustedes no quieren escuchar. La sangre será sobre su propia cabeza. Amado hermano, usted y yo tenemos que hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a cualquiera que nos dé la oportunidad. Háblele de Cristo, háblele de Jesús, libre esa sangre de su cabeza, líbrela. Si no lo quieren escuchar, Dios le dijo en una ocasión a Jeremías, tú le vas a decir, a Ezequiel, tú le vas a decir, escuchen o dejen de escuchar, pero tu responsabilidad es decirles. La responsabilidad de uno es decirle a las personas que Cristo lo ama, que Cristo murió en la cruz del Calvario por ellos y que solamente en Jesucristo hay esperanza. Jesús en una ocasión le mandó a los discípulos, después de haber resucitado, en el libro de Mateo 28, versículo 18, les dice, vayan y hagan discípulos, enséñenles lo que yo les enseñé, háblenle de mí. Es un mandato, es una orden de Jesucristo, hablarle a las personas, predicarles de que hay esperanza. Hay salvación. En el versículo 5 dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. El que escucha ya el evangelio y no quiere apartarse de la vida que lleva, la sangre va a ser sobre él. Pero mire, en ese mismo versículo, la segunda parte, ¿qué pasa con aquellos que se aperciben? Con aquellos que obedecen la palabra de Dios. Mire cómo dice, mas el que se apercibiere, librará su vida. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Eso dice la palabra del Señor. El deber de nosotros es
Hablar. Hablar. La Biblia, amados hermanos, nos ha llamado a hablar de su palabra. La Biblia habla de un hombre que yo diría fue muy inteligente, que pudo escuchar y obedecer la voz de Dios, lo que Dios le dijo. Todos quizás hemos escuchado la historia de Noé. Noé fue un hombre a quien Dios le llamó y le dio una advertencia. Le dijo que iba a haber un diluvio. Le dijo que iba a haber una destrucción total porque Dios se había cansado del pecado. Y la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque tanto fue la maldad del pecado que ya Dios no pudo soportar. La Biblia dice que Noé agradó a Dios. Dios vio gracia en Noé. Por eso le habló y le dijo que preparara un arca para que él y todos los que quisieran fueran salvos de ese diluvio que venía. La gente no quiso escuchar. La gente no pensaba que iba a venir un diluvio. En esos tiempos no llovía. La tierra se regaba con el rocío de la mañana. Así regaba Dios la tierra. Entonces, los seres humanos, lamentablemente siempre, no voy a decir todos, por eso que está Noé ahí, porque él no fue como los otros, son incrédulos. No creen a lo que Dios dice. Dios dijo que iba a traer justicia a aquel pueblo en aquella ocasión, porque el pecado era tanto que ya él no lo pudo soportar. Pero Noé, dice la Biblia, que tuvo fe. Él creyó lo que Dios le dijo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, la lluvia no se veía en aquellos tiempos, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La salvación, amados hermanos, es por la fe. La salvación es por la fe. La salvación no es por ninguna religión. La salvación es tener fe en Jesucristo. Él es quien dio la vida por la humanidad. No fue el pastor. No fue Juan, no fue Pedro. No, la Biblia dice que fue Él. Entonces el Padre nos mira a través de Jesucristo, porque Él es quien nos dio la salvación. Entonces Noé se salvó, él y su familia. 8 personas fueron salvas que entraron en el arca, y todos los animalitos que fueron más inteligentes que aquellos que no creyeron. Los animalitos entraron. El burro, siendo burro, entró.
Ahí entraba hasta el cuy, hermana. Hasta los cuisitos entraron ahí. Todos los animalitos te entraron, dice. Y el hombre, el ser humano, no creyó. Se perdió. Vino el agua. Y ahí todos perecieron. Después que la puerta se cerró, querían de entrar. Pero ya es muy tarde. Por eso que la Biblia dice que Jesucristo es la puerta hoy en día. Jesucristo es la puerta hoy en día para llegar al cielo. No hay otra. No hay otra. Él es el camino. La Biblia dice que Él es el camino. No hay otro camino. Él es la verdad. Él es la puerta. Y usted sabe que la puerta, la Biblia dice que es angosta. La Biblia dice que hay dos caminos o dos puertas. El camino que le lleva a la salvación dice que es angosto. Y el que lo lleva a la perdición es ancho. Y son pocos los que van a adentrar por el camino estrecho. Eso está escrito. Entonces yo en este día le digo, seamos inteligentes. Seamos inteligentes, escojamos el camino, que es Jesús, la puerta. Eso está escrito. Aleluya. Dice Ezequiel 33:6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viendo la espada, hiere a él, a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Aquí le está hablando a los cristianos, aquellos que ya conocemos la palabra de Dios. Aquellos que ya conocemos la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de hablarle a las personas. Si usted no le habla a las personas de que hay un Jesús que dio su vida por él, cuando usted tuvo la oportunidad, no habló, dice la Biblia, acabamos de leer, que esa sangre será sobre su cabeza. Es una responsabilidad fuerte. Doy gracias a Dios que ayer se pudo hacer lo que Jesús mandó hacer. Con algunos hermanos pudimos salir, algunos no pudieron llegar. Tendrán sus razones. Pero ayer se pudo hacer eso. Ir, repartir tratados, hablarle a las personas. La gloria sea para Dios. Allá afuera uno, cuando se pone de atalaya, uno es criticado, es rechazado, no lo quieren ni mirar. Le dicen, no tengo tiempo. Eso le dicen a uno. No tengo tiempo para escucharte. A uno le da una tristeza escuchar eso. Se avergüenzan de que le hable uno de Dios. Pero la Biblia dice que en aquel día Dios se va a avergonzar de todos aquellos que se reían de él aquí. Dios se va a avergonzar de todos aquellos el día del juicio, de los que rechazaron la palabra de él.
Así que a usted no le dé pena repartir un tratado, hablarle a alguien de que Jesús lo ama. Salve su responsabilidad. Salvemos esa responsabilidad. Hablemosle a la gente. Escuchen o dejen de escuchar, como dice su palabra. Bendito sea Dios. El apóstol Pedro y Juan, estos apóstoles, por predicar la palabra de Dios, fíjese usted cómo ellos eran maltratados. Dice la Biblia que ellos eran encarcelados. A ellos les prohibían mencionar el nombre de Jesús. A Pedro y a Juan dice la Biblia que los metieron presos. Pero bendito sea Dios que cuando usted está haciendo la voluntad de Él, Dios siempre va a estar con usted. Dios siempre va a estar con usted. La Biblia dice que cuando a ellos lo metieron preso, un ángel de Dios vino y lo sacó de la cárcel. Rompió esas cadenas, abrió las puertas, lo sacó a Pedro y a Juan. Y el ángel le dijo, vayan y párense en el templo y hablen que hay vida. A ellos no les importaba si tenían que ir a la cárcel. Ellos tenían la confianza en el Señor que Él los iba a sacar. A ellos les prohibían mencionar el nombre de Jesús. Y hasta hoy en día, amado hermano, el problema que yo digo que tiene Satanás es que no quiere escuchar el nombre de Jesús. Porque él sabe que ese nombre es sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el nombre que él tiembla, el nombre de Jesús. Él no tiembla en el nombre del pastor. En el nombre de Jesús, la Biblia dice que salen los demonios. Se van las enfermedades. Porque el nombre de Jesús es todopoderoso. Los que estuvieron aquí el domingo pasado vieron lo que aquí pasó. Pero fue Jesús quien libertó a esa joven. No fue ninguno de nosotros. Fue el poder de Jesús. Él es quien liberta. La Biblia dice que Jesús vino a libertar al cautivo, aquel que está preso en la cárcel, que el enemigo ha encarcelado. Pero a eso vino Jesús, a traer vida, a traer paz al ser humano, a todo aquel que se deja. Por eso es importante, amados hermanos, que anunciemos la palabra del Señor. Miren cómo dice Ezequiel 33:8. Dios hablando. Dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si usted mira aquí, Dios ama a la humanidad, amados hermanos. Ama al ser humano. Mire que Dios está diciendo que ama al impío, aquel que no lo conoce, aquel que lo rechaza. Él lo ama. Pero dice que Él le da la oportunidad. Él nos manda que le hablemos a esas personas que están afuera, aquellos que están perdidos en la droga, aquellos que están perdidos en cualquier clase de pecado. Él ama, Él no quiere la muerte del impío. Pero si uno no sale allá a avisarle a ellos, ¿quién le va a avisar? Entonces esa sangre
si usted y yo no hablamos, será sobre nosotros. Dice, la demandaré de la mano de la atalaya. Bendito sea Dios. El 9 dice, si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. ¿Usted ve? Tú librarás su vida si usted advierte a aquellas personas. Yo en mi casa, a mi familia que no está en este país, les he dicho que tengo familia que no son cristianos. Yo les he predicado. Jesucristo es el único camino. Yo libro mi responsabilidad. Yo no los puedo obligar. Oro por ellos. Ruego a Dios que en su misericordia los alcance y ellos puedan ablandar su corazón. Que se dejen guiar por la palabra, no por la religión. Yo le digo así, la religión, si tú te metes a la iglesia donde yo voy, y porque tú te congregues en una iglesia evangélica, ¿tú crees que vas a ser salvo? Me dicen. Yo le digo, no. La religión no salva a nadie. Lo que salva es Jesucristo. Ahora, ¿por qué me llamo yo cristiano? Porque soy seguidor de Cristo. Porque soy un discípulo de Cristo. Porque hago lo que Jesús me pide en la Biblia. Trato de hacer, no soy perfecto. Yo les he explicado yo, no soy perfecto. Nadie es perfecto. Pero le digo, sé que donde yo voy, donde yo me congrego, leemos la Biblia, la escudriñamos. Y yo tengo que leerla para ver si el pastor me dice la verdad. Yo les he hablado así. Yo libro mi responsabilidad de ellos. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Él vive. Amén. Dice el 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dice el 11, Dios responde, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, y volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice Dios, no quiero la muerte del impío. Dios es bueno, amados hermanos. Si la humanidad entendiera la misericordia de Dios, el amor de Dios, que dice que Él es bueno y que para siempre es su misericordia para aquellos que le temen. Dios no quiere la muerte de las personas. O sea, en otras palabras, Dios no quiere que la gente se vaya al infierno. Pero Dios da la oportunidad, pero la decisión es del ser humano. Porque ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Ya Él hizo lo que tuvo que hacer por la humanidad. Ahora depende de cada uno de nosotros. Aleluya. Dice el 12, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no le librará el día que se rebelare. Ese hasta la mitad del versículo. Ahora, ¿qué nos dice ahí? Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no nos librará de la rebeldía. Le está hablando a aquellos que ya son cristianos.
Aquellos que hemos conocido al Señor y por haber conocido muchas veces hacemos cosas indebidas porque creemos que ya tenemos la salvación. Entonces nos vamos a pecar o hacemos cualquier cosa escondida. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice al justo. La justicia del justo, dice, no librará el día que se revelare. O sea, por más justo que usted o yo esté aquí en la casa del Señor, pero si yo decido un día hacer algo malo, irme a robar, cualquier otra cosa que a Dios prohíbe en la Biblia, los 20 años o 25 años que yo tenga en la iglesia, si yo hago algo y me sorprende la muerte, yo me voy al infierno. Se pierde todo ese tiempo. Ahora, no estoy diciendo que el cristiano no va a pecar. El problema es cuando el cristiano se queda en ese pecado continuamente. Porque la Biblia dice que todos pecamos. Por eso dice en Juan, en el libro primero de Juan, dice, hijitos, dice Juan, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro abogado, porque nosotros pecamos todos los días. Dios nos mira santo a través de Jesucristo, nos llama santo. Pero el problema es cuando un cristiano se aparta y se va al mundo y comienza a hacer las cosas. Si la muerte lo sorprende, sus 25 años o el tiempo que llevó en la iglesia, de nada le sirve. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea, no nos podemos ni aún los cristianos confiarnos. El enemigo es muy malo, amados hermanos. Dice la otra parte. Y la impiedad del impío, dice, no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado, mire cómo dice, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias serán recordadas, no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Lo que le acabé de decir ahora. Va a morir aunque haya tenido tanto tiempo en la iglesia. Dice el 14, y cuando yo dijera al impío, de cierto, morirás. Y si él se convierte de su pecado e hiciere según el derecho de la justicia, el impío restituirá la prenda y devolverá lo que hubiera robado y caminará en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ahora, aquí dice todo lo contrario para el impío. Si un impío, fíjese cómo es usted, una persona de afuera viene, por más malo que haya sido, lo peor que usted se pueda imaginar, pero ese impío viene a la casa de Dios y se arrepiente de todo su corazón, la misericordia de Dios le alcanza y lo perdona. Ese impío, si se llega a morir saliendo de aquí de la iglesia, se va para el cielo por más malo que haya sido. Y eso lo vemos en el día que al Señor Jesucristo lo crucificaron. Dice que crucificaron a dos con él. A dos malhechores, a dos ladrones. Y ellos, dice que le injuriaban a Jesús. Le decían barbaridades. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Los sacerdotes que estaban en el lado también le decían. Los gobernantes también le decían. Tú dices que eres rey, bájate.
Tú dices que sanabas enfermos. Bájate. Tú salvabas, bájate. Lo injuriaban a Jesús. Y uno de los ladrones también le injuriaba, los dos. Pero fíjese usted que uno de ellos, en el momento que estaba Jesús ahí en la cruz del Calvario, uno de ellos analizó las palabras de Jesús, que dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces uno de los ladrones le reprendió al otro y le dijo: nosotros a la verdad nos merecemos por nuestros hechos estar aquí, pero este ningún mal ha hecho. Pero este ningún mal ha hecho, dijo uno de los ladrones. Comenzó a reconocer el sacrificio de Jesús. Entonces él dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Desde ahora estarás conmigo en el paraíso. El amor de Dios es tan grande, amados hermanos, que da la oportunidad hasta el último momento. Hasta el último momento el Señor tiene misericordia cuando un corazón se arrepiente, cuando un corazón reconoce. Ese hombre era malo, lo había acabado de injuriar a Jesús, le había acabado de decir tantas barbaridades. Pero su amor perdonó. No hay nada, amados hermanos, que mueva a Dios, al corazón de Dios, un corazón contrito y humillado. No hay nada que mueva el amor de Dios, un corazón contrito y humillado, por más malo que haya sido. Ahora, la humillación tiene que ser sincera. Tiene que salir del corazón. No es de labios para afuera. La misericordia de Dios es incomprensible, amados hermanos. Nosotros muchas veces condenamos a las personas, cometemos el error de juzgar y determinamos juicio. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero Él es Dios de misericordia. Él es Dios de amor. Él es Dios de compasión. Él dice que no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte de las personas. Muerte significa separación de Dios. Eso es lo que significa muerte. Se va separado de Dios para la eternidad. ¿A dónde? Al infierno. Y Dios no quiere eso para la humanidad. Por eso que dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera, dice, amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es, a Él sea ese aplauso, para Él. A Él, dele más fuerte. Aleluya, aleluya. Yo leía en la Biblia, fíjese, me llamó mucho la atención sobre los aplausos. Hay gente que no le gusta aplaudir, pero los aplausos son bíblicos. Dice, batí las manos, aplaudile. Y me llamó algo la atención en el libro de Hechos mismo, donde dice que en ese tiempo, me parece que fue el pueblo de los Efesios, dice que estuvieron por 2 horas aplaudiendo a la diosa Diana, a una diosa falsa. ¿Usted sabe lo que es eso? Y a veces al pueblo de Dios hay que rogarle para que aplaudan al Señor.
2 horas ellos aplaudían a una diosa falsa llamada Diana. Amados hermanos, yo he terminado la palabra del Señor. Hagamos lo que el Señor nos manda hacer. Yo quiero hacer un llamado